apaguen esos WhatsApp de sonido 9 y 10. Bueno, voy a comenzar. Buenas tardes, queridos y queridas compañeras. La verdad que es una enorme alegría que nos podamos encontrar todos acá, una enorme alegría encontrarnos con Adolfo. Y quiero saludar a todos y a todas en nombre de las organizaciones que convocamos esta actividad. Las organizaciones que convocamos somos la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, la Comisión Permanente de Homenaje de Madres de Plaza de Mayo de Quilmes y Liber Pueblo. Y la verdad es que hemos decidido hacer este encuentro teniendo en cuenta que el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos y queríamos de alguna manera señalar alguna presencia. Y también esta conversación con Adolfo, que es lo que hemos elegido hacer, tiene un carácter de homenaje y un carácter también de reconocimiento, porque efectivamente este año se cumplen 40 años de la entrega del Premio Nobel de la Paz a Adolfo, que como él dice, y así lo dijo además cuando lo recibió, es un premio que él asume en nombre de los pueblos. Nosotros queremos hacer este reconocimiento a Adolfo, no solo por el Premio Nobel, sino también por todo lo que ha hecho durante estos 40 años a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos de los pueblos, en defensa de los oprimidos, en defensa de los que luchan. Es decir, que ha sido siempre un referente fundamental, nacional e internacional, también en la defensa de los pueblos de América. Así que desde ya todo nuestro reconocimiento y nuestro homenaje a Adolfo. Por otra parte, queridos y queridas compañeras, tenemos que decir, en realidad lo sabemos todos y lo estamos viviendo, que este año ha sido un año terriblemente difícil, con enormes pérdidas humanas en primer lugar, pérdidas sociales, pérdidas culturales, pérdidas económicas, es decir, que todos hemos padecido, y la pandemia nos ha mostrado el síntoma inequívoco y más grave del mundo, que es la enorme brecha de la desigualdad. Y como decimos siempre, compañeros, el virus nos ataca a todos, pero la afectación no es la misma. Los padecimientos siempre son mucho más pronunciados en los sectores más vulnerados en sus derechos. Y esto es algo que nosotros siempre tenemos presente. Y en nuestro país, nuestro pueblo se expresa desde los tiempos de la independencia, desde el 25 de mayo de 1810, siempre nuestro pueblo se expresa en las calles y en las plazas, en la escena pública. Siempre hemos puesto nuestras demandas en la escena pública y lamentablemente la necesidad de tomar una cantidad de medidas de cuidado absolutamente imprescindibles nos han obligado a encontrar otras formas de presencia. Y esta es una oportunidad que tenemos para reflexionar sobre la situación que atravesamos en el campo de derechos humanos. Los compañeros que estamos organizando esta actividad nos planteábamos que hay múltiples problemas que nos preocupan. En primer lugar, compañeros, hemos asistido a la sonada de la policía bonaerense, que llegó al punto de rodear la Casa de Gobierno de la provincia y la Quinta de Olivos. Hecho gravísimo en una Argentina y en una América que conoce de la historia terrible de los golpes de Estado. Pero por otra parte también hay temas que nos preocupan enormemente. La represión en Guernica frente al gravísimo problema de tierra y vivienda que afecta a nuestro pueblo. Lo ocurrido con Facundo Astudillo Castro, con Espinosa en Tucumán
y con tantos otros casos de gatillo fácil y de violencia policial. Las represiones policiales que ha habido en algunas provincias nos conmueven y no podemos quedar silenciados frente a eso. Bueno, de todos estos temas es lo que nosotros queremos reflexionar y trabajar colectivamente, empezando con esta conversación con Adolfo Pérez Esquivel. Yo le voy a pasar la palabra ahora a Nicolás Tauber, de Liverpueblo, que es quien va a coordinar el funcionamiento de esta reunión. Les mando un beso enorme a todos y a todas. Muchas gracias, Diana. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Adolfo. Muchísimas gracias, la verdad que es un honor. Me tocó coordinar esta reunión, nos encantaría hacerla presencial, la hacemos de esta manera, que es la única manera que podemos. Es una alegría enorme. Simplemente, antes de darle la palabra a Adolfo para que empiece, quería comentarles cómo va a ser la dinámica. Como saben, somos 4 las organizaciones que organizamos este evento con Adolfo, la Asociación de Detenidos, la Secretaría de Derechos Humanos de CTA Autónoma, la Secretaría Nacional de CTA Autónoma, la Comisión de Homenajes de Madres de Plaza de Quilmes y Liverpueblo. La dinámica va a ser esta. Yo voy a dar la palabra, Fernando me va a pasar las preguntas que cada uno haga por el chat, ya sea del canal de YouTube o en el Zoom. Primero va a hablar Adolfo, después de que termine Adolfo, va a hacer una pregunta a la Asociación de Detenidos, el compañero Osvaldo es quien la va a hacer, luego la comisión va a contestar obviamente Adolfo, después va a preguntar la comisión de homenaje, Cristina Kabir, en tercer lugar va a preguntar la CTA Autónoma, el secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Nacional, Rafael Vargas, y luego haré una pregunta yo por Liverpueblo, y luego iremos viendo todas las preguntas que tenemos en el chat. Muy probablemente tengamos que seleccionar alguna, no podamos hacer todas porque tenemos un límite de tiempo. La idea es que la actividad dure 1 hora a partir de ahora, más o menos, que termine 7:30. Así que bueno, esa va a ser la dinámica, simplemente para eso. Y Adolfo, la verdad, muchísimas gracias. Todo tuyo, tenés la palabra para empezar como vos quieras y después empezamos con las preguntas. Muchas gracias a todos. Bien, buenas tardes a todas y todos. Es un honor compartir con ustedes la reflexión, la necesitamos. Necesitamos pensar juntos. Yo digo que necesitamos tener una capacidad superadora de dialogar en la diversidad, no en la uniformidad. La gran riqueza de los pueblos es la diversidad y nunca la uniformidad. Y creo que esto nos enriquece porque compartir las distintas posiciones tenemos que analizar. Y lo primero que se me ocurre en este momento es dónde estamos parados en la política de derechos humanos, ¿no? Porque primero quiero señalar que derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. Y la democracia no se regala, son espacios a construir. La sociedad tiene que construir el hacer democrático, porque el voto en una urna no garantiza absolutamente nada. Y si vemos las estructuras de las democracias actuales que vivimos, tienen muchísimas deficiencias. Primero, cuando nosotros votamos, delegamos el poder en quienes nos gobiernan. Después, los que nos gobiernan nos dicen que el pueblo gobierna a través de sus representantes. Y esto no es cierto.
porque votamos y al día siguiente quedamos en un estado de indefensión total. Y por eso la represión, la violencia policial, el hambre, la pobreza, nos va marcando las desigualdades sociales. La pandemia, esto del coronavirus, lo que hizo es sacar a la superficie las desigualdades. Yo voy a hacer referencia a algunos ejes. Claro, cuando hablamos de los derechos humanos y asumimos la defensa fundamental que es la vida, los derechos humanos no se agotan ahí. Ese es un eje fundamental. Pero tenemos que ver los derechos económicos, sociales y culturales. Educación, salud, trabajo, la discriminación tremenda con los pueblos originarios, la discriminación contra las mujeres, contra los niños. Es decir, comenzamos a tomar conciencia de esas desigualdades sociales. Pero en el año 93, yo pertenezco a la Liga Internacional de los Derechos y la Liberación de los Pueblos y al Tribunal Permanente de los Pueblos con sede en Milán, en Italia. Pero es el antiguo tribunal Bertrand Russell que juzgó en la guerra de Vietnam, por ejemplo, y otra serie de conflictos a nivel internacional. Entonces, en el año 76 se reunió en Argel. Y en Argel se proclamó la Declaración Universal del Derecho de los Pueblos, cosa que no estaba contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque planteaba los derechos individuales, los derechos sociales, culturales, pero no el derecho de los pueblos. Cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos y la Liga Internacional lanza esta proclama del derecho de los pueblos, se plantea a las Naciones Unidas. Y recién, en el año 93 en Viena, en la segunda Conferencia Mundial de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, y Naciones Unidas asume, como podríamos hablar de la tercera generación de los derechos humanos, el derecho de los pueblos. ¿En qué consiste el derecho de los pueblos? A la autodeterminación, a la soberanía y al medio ambiente. Al derecho de los pueblos en defender sus soberanías. Y creo que esto completa un poco el marco más integral, con un pensamiento más holístico de los derechos humanos. Entonces, esto muchas organizaciones no lo tienen en cuenta, pero hoy es fundamental. Por ejemplo, la pandemia, el coronavirus. Estamos sufriendo los efectos a nivel internacional. Pero, ¿sabemos cómo se produjo este virus? ¿De dónde sale este virus? ¿Cuáles son las consecuencias sobre la vida? Está matando gente todos los días. Hace poco se nos fue por el coronavirus Pino Solanas, en París. Se le habían nombrado embajador ante la UNESCO. Y pocos días antes me llamó de París Pino. Y bueno, estuvimos hablando de varias cosas que tenemos que tener en cuenta, como el caso de la deuda externa, que es una deuda eterna, que eso también son mecanismos de opresión a los pueblos. Hablamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, pero tenemos gobiernos que van al pie de estos organismos y que esto genera más hambre, más marginalidad, más pobreza y más dependencia y pérdida de la soberanía, lo que está violando
los derechos humanos desde su integridad proclamado por las Naciones Unidas. Entonces, ahí es donde se viola el derecho de los pueblos, como también la contaminación, la megaminería, los monocultivos, en fin. Ahora, ¿qué pasó para que estalle esta pandemia a nivel mundial y que se vaya extendiendo? Hay estudios científicos, fundamentalmente de centros de investigación en Suiza, que marca que los científicos pudieron determinar 2.085 virus, de los cuales 584 afectan la vida del ser humano, entre ellos el coronavirus. No estamos nosotros ajenos a esto, porque después esto se propaga en la forma que lo estamos viviendo, que lleva a las restricciones, lleva a más pobreza, a cerrar fuentes de trabajo. Es decir, vamos a tener que comenzar a pensar vivir de otra forma. O si no, como dice Chomsky, estamos al borde del apocalipsis. Es casi fatalista, ¿no? Yo creo que lo que hay que... ¿Por qué se produce eso? Porque se ha quebrado la biodiversidad, la relación del ser humano con la madre tierra. El maltrato que se ha hecho a la madre tierra trae como consecuencia todo esto, ¿no? Las pestes, las pandemias, la deforestación, la quema, como en el Amazonas, la contaminación cada vez mayor. El ser humano ha maltratado tanto a la madre tierra que las consecuencias son estas que estamos viviendo. No, hoy todos estamos esperando el milagro de la vacuna. Cuidado con esto, porque la vacuna va a ayudar, pero no va a resolver el problema. Se va a resolver el problema cuando el ser humano vuelva a restablecer el equilibrio con la madre tierra y aprender a vivir de otra forma. Porque si no, esto es un suicidio colectivo. Esto lo tenemos que tener claro. Algunos piensan, bueno, viene la vacuna, muy bien la vacuna, y después seguimos igual que antes. Cuando hablamos de los derechos humanos, ¿a qué nos referimos? El ser humano es parte de toda la vida. Y yo recuerdo hace muchos años, cuando viajaba a Chiapas, antes iba muy seguido a Chiapas, porque estaba trabajando con las comunidades indígenas, y me encontraba con los hermanos mayas. Y un día me encuentro, estoy hablando de más de 40 años de esto, porque el trabajo nuestro no comenzó hace 40 años cuando me dieron el premio Nobel, comenzó muchísimo antes. Tendríamos que hablar de 55, 60 años. Y claro, con los hermanos mayas éramos muy pibes cuando nos conocimos, después fuimos creciendo y poniéndonos viejos. Pero es parte de la vida. Y un día que llego a San Cristóbal de las Casas y me reúno con ellos, me dicen, ¿otra vez por aquí? ¿Qué te trae? Yo, mira, estoy en un congreso internacional sobre desarme y desarrollo. Y se me dio por preguntarle, para el pueblo maya, ¿qué es el desarrollo? Y ellos abrieron los ojos y me devolvieron la pregunta. ¿Ustedes qué quieren desarrollar? ¿Tener más celulares, más computadoras, más carros, los coches, más dinero? No, mirá, nos conocemos tanto tiempo que me gustaría que ustedes nos digan qué piensan del desarrollo. Lo primero que me dijeron, en nuestro idioma no existe la palabra desarrollo.
No, esto es un invento de la sociedad de ustedes. En nuestro idioma no existe la palabra desarrollo. Bueno, pero algo así en bien del ser humano, de las comunidades, de la vida. La respuesta de ellos que me dieron una lección que les quiero compartir con ustedes, me dijeron, mira, en nuestro idioma existe la palabra equilibrio. Es distinto, ¿no? Equilibrio con nosotros mismos, equilibrio con los demás, equilibrio con nuestras comunidades, equilibrio con el pueblo, equilibrio con la madre tierra, porque somos parte de la madre tierra, no somos los dueños de la madre tierra. Equilibrio con el cosmos y el equilibrio con Dios. Y esto nos está mostrando esa filosofía, esa forma de comprender la vida, el universo, desde otra perspectiva, no con el utilitarismo de aquellos que privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Esto es totalmente distinto, es otra cosmovisión. La cosmovisión, y creo que ahí es donde tenemos que comenzar a repensar la política de los derechos humanos, lo que está viviendo nuestras sociedades y cuál es el presente, el futuro. El futuro se construye con el coraje que tengamos de hacer el presente. Los campesinos saben que lo que siembran es lo que van a recoger. No hay otro camino. La semilla que ponemos es la que va a germinar, pero no las transgénicas, cuidado, porque las semillas transgénicas sirven para una siembra y no son estériles, no sirven para otro y generan la dependencia económica, como hace Monsanto, Bayer, y destruyen la biodiversidad. Esto es trágico. Por eso, cuando hablamos de los derechos humanos, tenemos que tener una mirada más holística, más profunda, porque el daño que se está haciendo a la madre tierra afecta a los pueblos, afecta a la vida, la contaminación de los mares, de los ríos, la destrucción que se está haciendo nos está llevando a un callejón sin salida. Y por eso se necesita de la rebeldía social, cultural y política para cambiar esto. Generar la conciencia en los jóvenes y aceptar el desafío de que otro mundo es posible, como decíamos en el Foro Social Mundial. Otro mundo es posible. Y este otro mundo es posible es cuando tenemos la capacidad de unirnos y de transformar la realidad. Yo siempre planteo que hoy tenemos que generar un nuevo contrato social. Así como Juan Jacobo Rousseau en su tiempo generó el contrato social, hoy con las tecnologías y la nueva situación de vida de los pueblos, tenemos que repensar la vida. Y al repensar la vida tenemos que repensar la política de los derechos humanos. Porque, cuidado, los derechos humanos no es solo denunciar las injusticias, es una acción transformadora y liberadora de nuestras sociedades. Los derechos humanos no lo podemos tomar como un accidente. Bueno, no golpeen más, no violen más, no todo aquello que nosotros vivimos, que somos sobrevivientes y que reclamamos otro tipo de comportamiento. No, hay una responsabilidad política y una responsabilidad social y una responsabilidad cultural. Y la cultura debe ser transformadora y liberadora. Los derechos humanos es una acción liberadora de los pueblos. No es simplemente paliar el dolor del prójimo o de la prójima.
es una acción política de transformación. Y por eso es tan importante cuando hablamos de la política de los derechos humanos y derechos de los pueblos para los cambios culturales, políticos y económicos. Porque si hoy vemos los índices de pobreza, y hoy estuve hablando con periodistas, casi el 50% de argentinos dice, casi el 50% de los niños en Argentina son pobres y sufren hambre. ¿Es posible en Argentina que haya un niño con hambre? Sin embargo, hay hambrientos. Friedrich Capra, ese gran pensador, dice que el mundo hoy produce muchos alimentos, pero hay más hambrientos. José de Castro, quien fuera el director de la FAO, dice: el hambre es una manifestación biológica de una enfermedad sociológica. Y también dice algo más. Los hambrientos no duermen, los pobres no duermen porque tienen hambre. Y los ricos no duermen porque tienen miedo a los que tienen hambre. ¿Cómo cambiamos esto? Esto lo cambiamos únicamente a través de una acción social, política, una acción transformadora. La concentración de la riqueza cada vez está en menos manos. Y la pobreza está en la mayoría. Hoy gente de la clase media, que por lo menos tenía un pasar aceptable, hoy está bajado su nivel de vida. Está en una situación casi de pobreza o ha entrado a la pobreza. Los procesos inflacionarios que estamos viviendo, estamos hablando de los derechos humanos. Estos son derechos humanos y derechos de los pueblos. ¿Cómo transformamos esto? A través de políticas públicas. A través de que los gobiernos asuman su responsabilidad de acción transformadora. Y permítanme dar un ejemplo. Yo tengo un amigo que ustedes conocen en Brasil llamado Lula da Silva. Lo fui a visitar 2 veces a la prisión. Una vez no me dejaron entrar cuando fui con Leonardo Boff, ese gran teólogo brasilero. Y se está aplicando hoy los golpes de Estado a través de la lawfare, es decir, la guerra judicial. Honduras, Paraguay, Brasil, a Evo con el golpe de Estado en Bolivia y lo que está aplicando Lenín Moreno en Ecuador. Hoy tuve un Zoom también con el candidato del partido está luchando para ir a elecciones y que el gobierno le quiere prohibir la participación a través de la lawfare. Y creo que hoy estamos en esta situación. Detrás de toda esta política de dominación, lógicamente que hay responsables, pero el responsable central es el gobierno de los Estados Unidos, esté quien esté. Que hoy están aplicando, así como aplicaron las dictaduras militares en América Latina, hoy están aplicando la lawfare. Estos países que mencioné, el caso de Venezuela, el bloqueo de Cuba, el bloqueo de Venezuela, de Irán. Es decir, son los amos y patrones del mundo. Las Naciones Unidas, si bien tiene cosas muy, muy importantes, no es una estructura democrática. 5 países tienen el derecho de veto. Ahora, ¿cómo
¿Cómo cambiamos todo este mecanismo de dominación? En el año 45, cuando se genera la Comunidad de Naciones, la creación de las Naciones Unidas, eran 57 estados. Hoy son 193 estados y sigue la misma estructura del año 45. Por ejemplo, Israel y Palestina. Estados Unidos no permite que se sancione a Israel por la persecución y el ataque al pueblo palestino, en la dominación en el territorio palestino. Y podríamos seguir hablando de muchísimos lugares. Entonces, hay que cambiar estas reglas, porque esto es injusto, como la deuda externa que genera más hambre, más marginalidad y más pobreza. Diana habló, ya para entrar más en lo local, en lo que nos está pasando, habló de algo que es muy importante, y habló de la rebelión policial. La rebelión policial aquí en Argentina rodearon la Casa de Gobierno, pero también rodearon la gobernación en La Plata, Axel Kicillof. Eso no es por el aumento de salario. No nos equivoquemos con eso, eso es una amenaza. Y voy a señalar, porque yo estuve ahí en Ecuador con Rafael Correa, cuando intentó la policía con el mismo mecanismo de reclamar salarios, fue un intento de golpe de Estado y un secuestro de Rafael Correa. Me acuerdo, me tomé un avión, me fui a Quito a apoyar a Rafael Correa y esa misma tarde llegó Evo Morales. Y al día siguiente llegó Sebastián Piñera de Chile, que recién asumía como presidente, pero nos llamó mucho la atención, fue apoyar la democracia. En ese momento él tenía otros problemas, Rafael Piñera, porque era el momento que estalla, que quedaron 33 mineros enterrados en la mina. Bueno, pero fue un gesto de ir a apoyar la democracia en el Ecuador. Ese mismo golpe de Estado, intento de golpe de Estado, lo repitieron aquí, la rebelión policial contra el presidente Alberto Fernández y contra Axel Kicillof. Y después se levantaron muchas provincias, la policía de la provincia, como también los institutos penitenciarios. Nosotros en la Comisión Provincial por la Memoria trabajamos en los institutos penitenciarios y las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Bueno, las cárceles siguen siendo depósitos humanos. La tortura siguen siendo, el Comité contra la Tortura lo venimos denunciando. Hacemos el monitoreo, no solo de cárceles y comisarías, sino de los institutos psiquiátricos. Y realmente se violan los derechos humanos por donde los miren. Y tratamos de que esto cambie. A todos los gobiernos les hacemos los informes y les tratamos de que cambien las políticas de los institutos penitenciarios. Claro que esto tiene mucho que ver con las políticas de los gobiernos. También Diana habló de la represión en Guernica. Esto lo hablamos con Axel Kicillof en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y hablamos también con la cantidad de niños que había en el asentamiento. Están reubicados en distintos lugares. Tenemos la información de todo esto, no lo dejaron a la intemperie. Esto lo puedo asegurar, porque hablé con Marisa Graham, que es la responsable de la infancia, y me mandó las listas donde están ubicados las familias. Pero este problema es un problema gravísimo, no es solo a Guernica.
Si vemos la situación en el país, el caso de la expulsión de los mapuches, de los comunidades indígenas, de los pueblos indígenas en distintas partes del país, es realmente preocupante. Pero entonces dicen la propiedad privada, la defensa de la propiedad privada. Y entonces esto nos quiere meter por todos lados, pero nadie levanta la voz, lo hemos hecho nosotros, lo han hecho otras organizaciones. Y, por ejemplo, en la Patagonia hay un empresario llamado Benetton que tiene 1 millón de hectáreas, pero nadie dice cómo adquirió ese 1 millón de hectáreas y quién le vendió las tierras con las comunidades indígenas adentro. Nadie dice una palabra sobre esto. Yo hace unos años llevé a Roma y en el Campidoglio es como el municipio de Roma, ahí llevé a una familia muy mapuche que la empresa Benetton le quitó 350 hectáreas y los expulsó. Y pasaron las topadoras y le destruyeron todo. A Rosa y a Tilio Curiñao los llevé a Roma y los senté frente a Luciano Benetton, el jefe de toda la empresa Benetton, que es enorme, ¿no? En Treviso. Es el dueño de ese pueblo de Treviso, como de muchas otras cosas. Ahora, ahí discutieron y Benetton le dijo, bueno, yo les puedo donar unas tierras, y los mapuches con toda esa dignidad le dijeron, ¿cómo no va a donar lo que no es suyo? Esas tierras son nuestras, las tiene que devolver, no las tiene que donar. ¿Cómo va a donar esto? Pero de esto podríamos hablar largo, pero después otro, está Turner y Lewis, otros grandes empresarios norteamericanos que han comprado extensiones enormes de tierra. Y nadie dice de que eso es un abuso. Hubo un escándalo cuando este dirigente social en Entre Ríos, ¿cómo se llama este? Bueno, ustedes saben a quién me refiero, ¿no? Habló de la reforma agraria. Y sí, la reforma agraria hay que hacerla en el país. Es importante. En Brasil no pudo haber reforma agraria, pero el movimiento de los sin tierra hizo cosas extraordinarias. Tomaron haciendas que no funcionaban, campos, y construyeron ahí sistemas cooperativos, un trabajo extraordinario, escuelas, centros culturales, viviendas. Y Lula, durante su presidencia, sacó de la miseria extrema, no con asistencialismo, sino con proyectos muy claros, 40 millones de brasileros y brasileras, con la política social de hambre cero. Por eso lo metieron preso a Lula. No lo metieron por lo que hizo mal, sino por lo que hizo bien. Lula trató de cambiar esto. Hubo un cambio estructural, no asistencialismo, sino promoción humana. Miren, yo lo digo y lo dije también aquí, la asistencia necesaria a la gente que está sufriendo. Ahora, cuidado, el asistencialismo no es bueno. El asistencialismo negativo. Y no hay que caer en el asistencialismo. Hay que trabajar en la promoción humana. Estos son los derechos humanos, ¿no? Y lógicamente que aquí se utiliza la represión policial. Y para esto nosotros venimos insistiendo en cambiar la mentalidad, porque si ustedes observan quiénes son los policías, quiénes son los penitenciarios,
todos son de los sectores más pobres, que después le cambian el pensamiento y para ellos el poder tener un uniforme y tener y no tener conciencia social. Hay desde la psicología, ejércitos, suspensión de conciencia. La suspensión de conciencia es que si todos hacen lo mismo, lo utilizó la dictadura, lo utilizaron los nazis, si todos hacen lo mismo, todos se comprometen en lo mismo, violan, roban, torturan, entonces la culpabilidad se disuelve en los colectivos. Esto es trágico. ¿Cómo pueden hacer que esa gente pobre, que le dan un uniforme, un arma, después reprima a sus iguales? ¿Ustedes se acuerdan? Voy a mencionar un poeta que lo conocí en La Habana, Nicolás Guillén. Nicolás Guillén es este hombre extraordinario. Y tiene un poema extraordinario que dice: ¿por qué piensas tú, soldado, que te odio yo? Si somos la misma cosa, tú y yo. Tú eres de abajo. Yo soy de abajo, tú, soldado, que te odio yo. Creo que es esto, porque todos los organismos, aquellos que trabajamos en defensa de los derechos humanos, tenemos que tener una visión más allá de lo jurídico que vamos a hablar, de lo jurídico, de lo social y de lo político. Tenemos que pensar culturalmente, pero pensar también cuando tenemos los medios de comunicación nefastos que nos muestran lo peor, el horror, y que generan conciencia, por ejemplo, de la seguridad. ¿Qué hablan de la seguridad? Poner más policía, más represión, más control social. No, la seguridad pasa por lo social, pasa por la salud, pasa por la educación, pasa por el trabajo, pasa por las condiciones de vida. Esa es la seguridad, no la represión. Pero la gente dice: no, queremos más policía para coartar la libertad. Entonces, tenemos que cambiar el pensamiento. Y cambiar el pensamiento es comenzar a ver en profundidad qué es lo que estamos viviendo. Con esto de la pandemia, del coronavirus, tenemos que pensar qué va a pasar en las escuelas, en las universidades, en las familias, porque hay muchos problemas psicológicos y mucha angustia existencial. Y para eso necesitamos de la unidad, necesitamos de la conciencia crítica, necesitamos recuperar valores y dar una esperanza de vida a los jóvenes. Nosotros con nuestros equipos de SERPAC estamos en los barrios llevando alimentos, pero también ayudar a hacer huertas en los lugares donde vive la gente, en tratar de que la gente se una para comenzar a construir otra forma, otro pensamiento. Si no cambiamos el pensamiento, no cambiamos absolutamente nada. Vamos a repetir los mismos males. Y podríamos hablar, sí, de la megaminería, del caso que está pasando, la destrucción que están a los pequeños y medianos productores, el agua. Miren, ya hay 32 países en el mundo que están sin agua, con muy poca agua. Y el agua es vital, celulares.
pero no hay ser viviente que pueda vivir sin agua. Y tenemos que preservar esto. Tenemos que comenzar a repensar la política de derechos humanos desde su integridad. Derecho a la persona, la defensa de la vida. Tenemos que seguir trabajando verdad y justicia. Y aquí viene el problema de la justicia. El problema, ustedes saben, tanto como yo, la complicidad de jueces con el poder político. Voy a hablar de Padilla, ese juez que comenzó a investigar, no, y también los cuadernos, ahí a Stornelli, al juez que falleció, Bonadío, ¿no? Pero, ¿qué quiso hacer Macri? Quiso sacarlo, el juez Padilla, porque le molestaba. El Poder Ejecutivo intrometiéndose en el Poder Judicial, pero también la complicidad de jueces y de fiscales. Con la Lawfare, lo mismo pasa en Brasil, con Sergio Moro, pasa en Honduras, está pasando en todos lados. Así que, bueno, yo no me voy a extender mucho más, porque sería importante, pero los ejes fundamentales de lo que podemos hacer. Gracias. No, gracias. ¿Cómo pintás la situación actual, nacional, internacional, el enfoque que le das? Ahora le voy a hacer la palabra a Osvaldo para que haga la primera pregunta. Vas a tener que seguir hablando, Adolfo, así que te recomiendo que tomes un poquito de agua. Tengo agua. Y también quería, tenemos algunos mensajes, algunos saludos. Tenemos un saludo para Adolfo de la doctora Laura Jadrowski, secretaria general de la filial médica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y también vocal de la Asociación de Profesionales, que están siempre peleando en pos de la salud pública de la población de la Cava y de los niños, de los que vos hiciste referencia. También hay un saludo de la Juventud Comunista Revolucionaria de la Universidad Nacional de Quilmes, y también hay un saludo de la secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de Tucumán, Vicky Tisatnik, y todos están acá siguiendo la actividad muy atentamente. Así que, Osvaldo, te cedo la palabra para que hagas la pregunta que desees. Bueno, gracias. Ante todo, bueno, agradecer las palabras de Adolfo, que siempre nos abren la cabeza, siempre nos llevan a una amplitud de mirada mucho más amplia para poder entender lo que pasa en el mundo y en la Argentina, ¿no? En nuestra sociedad. Pero también hablar de que agradecerle a Adolfo esas palabras que nos mandó porque este 12 de diciembre se cumplen 10 años de la desaparición física de nuestra compañera Adriana Calvo. Y Adolfo nos mandó un video muy sentido, muy respetuoso. Gracias, Adolfo, por eso. Lo que le queríamos preguntar a Adolfo desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos era para que yo soy Osvaldo Barros, Adolfo, para que me ubiques con el apellido, sí, digamos, y la imagen. Estamos preocupados por la situación, digamos, de violencia estatal, de violencia policial que hay en nuestro país, digamos, sobre todo en el marco de la pandemia. Lo que pasó en Tucumán con Espinosa, lo que pasó con la desaparición de Facundo Castro, y entendemos como Adolfo que esto lo tenemos que enfrentar con la mayor unidad de acción posible. Queríamos preguntarle entonces
a partir de ese criterio, digamos, cómo hacer esa mayor unidad de acción posible, no solo de los que pensamos exactamente lo mismo, sino de todos los que podemos unirnos para enfrentar esa violencia y bueno, cómo hacerlo. Bueno, creo que es fundamental la unidad de los distintos sectores sociales, ¿no? Y creo que los organismos de derechos humanos en Tucumán, que los hay, sería importante acercar al Esto únicamente se puede enfrentar a través de la unidad de los pueblos y ver si algunos profesionales como abogados, sociólogos, etcétera, pueden contribuir a clarificar eso y evitar la violencia que se manifiesten. Y también a las autoridades. Es esto. Yo no veo. Mencionaste a Adriana Calvo a sus 10 años de su partida, pero Adriana siempre está presente porque fue una militante y es que su ejemplo, su lucha sigue marcando caminos. Extraordinaria, Adriana, una científica que pasó por una situación muy traumática y después la interesa ella de continuar la lucha, ¿no? Ahora, lo otro es tratar de dar conciencia colectiva y las movilizaciones. Muchas cosas las logramos a través de la marcha, de los reclamos, de la presencia y también de la solidaridad. No solo de los tucumanos, sino pedir solidaridad al resto del país y también al exterior. Creo que con esto podemos llegar a superar cosas. Lo hemos intentado y lo seguimos trabajando. En muchos problemas que se van presentando en distintos lugares del país, como el caso indígena, la cuestión de la megaminería, los agrotóxicos, es decir, la presencia de la gente, de la comunidad es importantísima. Muy bien, Adolfo. Tenemos más mensajes. Bueno, un saludo para Adolfo de parte de Diana Dowek, artista plástica, que está participando de la actividad. Y también celebramos este espacio de unidad en la diversidad, lo mandan de la Secretaría de Relación con Pueblos Originarios de la CTA Autónoma. Y bueno, ahora le cedo la palabra a Cristina Khabib, de la Comisión de Homenajes de Madres de Quilmes, para que le hagas la pregunta. Cristina, adelante. Bien. Bueno, primero, la verdad que es un placer escucharlo, Adolfo. La verdad que, como decía Diana, nos conocemos hace muchísimos años y la verdad que también festejamos, bueno, fuimos parte del festejo de cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, por lo tanto, la verdad que es un orgullo y escucharlo con la amplitud que plantea los derechos humanos, la verdad que es un aporte muy bueno para todos. Nosotros desde la comisión en realidad tenemos una preocupación que es la continuidad de los juicios a los genocidas, que viene atrasado, que sí se han desarrollado, y a la vez, junto a eso, el tema de que muchos de nosotros, de los familiares, no podemos llegar a los juicios, ya que no tenemos testigos ni siquiera de en qué campo de concentración estuvo en mi caso, mi hermano. Ese es un tema que nos preocupa, que creo que hemos hecho
pedidos de apertura de archivos, pero bueno, es interesante lo que ha aparecido ahora en Santa Fe, pero me parece que tendríamos que ver cómo peleamos la apertura de los archivos en todo el país, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros estamos convencidos es que esos archivos existen. Por lo tanto, te dejo la preocupación, Adolfo. Sí, gracias. Me alegro mucho de verte y siempre ahí firme, firme. Y mira, la cuestión de los juicios, hay que reactivarlos, hay que seguir reclamando. Y hay que hablar también con los jueces. La Comisión Provincial por la Memoria, sería bueno que se acerquen también, porque ahí tenemos los archivos digitalizados y estamos ayudando también a otros lugares a digitalizar los archivos, como en el caso de Guatemala, ¿no? A nivel internacional, pero también aquí. Es cierto que hay archivos que todavía no. ¿Cómo lograr que esos archivos lleguen a servir? Yo lo hablé incluso con el Papa, con Francisco, en Roma, y él dijo que estaban a disposición de los jueces. Los archivos que tienen los pone a disposición. Si los necesitan investigar, tienen que mandar la información por la iglesia, ¿no? Eso es importante. Pero hay otros archivos, por ejemplo, del ejército, que todavía no se han dado a conocer. Y no sé, vaya a saber cuántos archivos más están escondidos, ¿no? Hay que seguir reclamando por esos archivos y por verdad, justicia y reparación de los daños hechos. No hay, y ustedes son un ejemplo de esa resistencia, de la lucha y de la presencia permanente, buscando verdad, justicia y saber qué pasó con los seres queridos. Porque eso es tremendo, es una angustia existencial permanente. Y bueno, y todos tenemos que acompañar esa lucha, porque no pueden quedar en la impunidad. Pero también decirles que la Argentina es de los pocos países que a través de la justicia ordinaria logró juzgar. Hace poco me llamó el doctor Noberto Liski, que ustedes conocen, en el caso de la matanza, y fueron condenados a condena perpetua. Eso recién. Ahora, es cierto que están demorados los juicios. Hay que pedir que los aceleren lo más posible. Muy bien. No sé si estás por ahí, Rafael. Ahí estás, ahí te veo. Es tu momento, Rafael, para hacer la pregunta a Adolfo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero, compañera. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, antes que nada, presentarme. Soy Rafael Vargas, secretario general del Sindicato del Azúcar del Ingenio Ledesma, secretario de Derechos Humanos en la Mesa Nacional de la Central. Es la primera posibilidad que tengo de participar y conocerte, aunque sea de manera virtual, pero agradezco esta posibilidad y contarles un poco sobre nuestra participación en los juicios de delitos de lesa humanidad, en las causas que tiene actualmente Blaquier. Nos hemos constituido como querellantes en las 3 causas. Hemos aportado el libro de actas de nuestro sindicato al juez Poviña.
para ser coherentes con todo lo que hemos planteado desde que arrancamos en el sindicato, cuidar de nuestra historia, cuidar de nuestra gente, y eso no ha sido gratis, no ha sido algo que el poder económico haya dejado pasar. De hecho, hemos tenido denuncias penales, las cuales hoy observamos que en manos de un gobierno, ya no solo el de Macri, sino el de Gerardo Morales, donde tenemos presos políticos como la compañera Milagros Salas, donde hemos observado que ante las denuncias en plena pandemia sobre la cantidad de contagios que estábamos teniendo, tuvimos que llegar a una denuncia penal hacia el directorio de la empresa Ledesma, con 492 casos positivos y 20 compañeros fallecidos, en donde tenemos un gobernador que formó parte en la complicidad del golpe de Estado en Bolivia, donde se judicializa la protesta, donde el poder económico y el poder político conviven y que posibilitan este tipo de maniobras, el extractivismo del litio, el problema que tenemos con los pueblos originarios, bueno, todo este contexto, cómo construimos una estrategia para poder defender a los que se animan a levantar la voz, a los que se animan a denunciar, cuando todo el aparato se confabula para maniobrar y acallar las voces, como lo hacen con la compañera Milagros y con todos los que se animan a levantar la voz. Bueno, gracias, Rafael. El caso de Milagros Salas lo venimos siguiendo de cerca, ¿no? Ahora, el gobernador Morales, nosotros en un momento fuimos con los dos Víctor de Llenaro y Víctor Mendivil, la comisión, y hablamos con Gerardo Morales y le planteamos la prisión de Milagros Salas. Este hombre no quiso nada. Hay complicidad también de los jueces. Un poco lo que dije antes, la complicidad de un poder judicial sometido al poder político. Se necesita una reforma del poder judicial, que sea independiente. Lamentablemente no lo son. Son muy pocos los jueces que asumen su responsabilidad social por miedo, por las ternas también del juzgado, ¿no? Tenemos muchos casos así en distintos problemas del país, como el caso de la muerte de Santiago Maldonado, ¿no? Y el juez que al final tuvimos que pedir su separación de la causa. Y todavía ahí estamos con Sergio Maldonado, con la familia. La forma de ver si ahí consiguen en Tucumán abogados, jueces o abogados o organizaciones que los apoyen para hacer frente a esto. No, son momentos difíciles. Eso son problemas provinciales que hay que trabajarlos, y si no se alcanza a hacerlo localmente, hay que recurrir a la Comisión Interamericana, denunciar a la Comisión Interamericana lo que está pasando, para que intervengan. No tanto a la Comisión Interamericana como dar informes a las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas va a mandar eso a la Comisión Interamericana, porque son instancias regionales. Así que traten de ver aquellas cosas que no avanzan y de hacer la denuncia ante la Comisión Interamericana. ¿Cuál es el mecanismo de esto? Una vez que hacen la denuncia, la Comisión Interamericana pide informes al gobierno. El gobierno se tiene que expedir con fechas límites sobre esto. No sé si lo hicieron ustedes, y si no lo hicieron, por favor, recurran a esas instancias
que va más allá del Poder Judicial provincial. Y no sé si también recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que actúe o se expida sobre este problema provincial. Si en algún momento participamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2017, si no me equivoco, por todos estos temas, es decir, la represión, la judicialización de la protesta, presos políticos, pero la verdad que hasta hoy no hemos tenido grandes avances. Y bueno, ahora lo que se nos suma es esto, denuncias penales hechas por la empresa Ledesma, que están poniendo a disposición la posibilidad de llevarnos a juicio oral al corto plazo, y por eso, bueno, un poco reflexionar cómo la justicia por los delitos de lesa humanidad al dueño, a Blaquier, avanzan a paso de tortuga, y a los laburantes, a los sindicalistas, a los que exponen estos problemas, la justicia está al pie del cañón para el poder económico y el poder político. Sí, es un poder judicial sometido a esto. Yo me acuerdo con esa compañera inolvidable que fue Olga Aredes. Sí. ¿No? Hemos hecho tantas marchas, tantas presentaciones. Ella murió contaminada por el sargazo de la caña, ¿no? Se enfermó de eso, Olga. Y con Olga hemos seguido muchísimo. Pero bueno, si la Comisión Interamericana no responde, vuelvan a insistir para que les expresen en qué situación está esa causa. Gracias. Bueno, una más. Y bien, ya paramos. Perfecto, Adolfo. Queríamos comentar que Rafael Vargas y otros compañeros de Jujuy están siendo actualmente perseguidos por la justicia de Jujuy. Es un colectivo que está siendo brutalmente perseguido y reprimido y judicializado, por eso con inventando también una campaña de amicus y de presentaciones para exigir el cierre de las causas contra Rafael. Y bueno, en ese escenario seguramente también los invitemos a formar parte de otras iniciativas y otras actividades que vayamos desplegando en el tiempo. Bueno, tenemos algunos saludos más. Bueno, Darío Lagos, miembro del Comité Ejecutivo de ATIP, el equipo argentino de trabajo de Chiapas, que fue él con una carta que nos dio el obispo de San Cristóbal, don Samuel Ruiz, que nos abrió los caminos para un trabajo solidario en las comunidades zapatistas. Te mando un abrazo, Darío Lagos. Teresita Castrillejos manda también saludos y también plantea el tema de la apertura de los archivos. Teresita Castrillejos es la coordinadora de Liverpueblo Mendoza y es la esposa de Manuel Guerra Quebracho, detenido desaparecido por la última dictadura militar. Y también manda un abrazo y sus saludos a Alejandro Quiñones, secretario general adjunto de ATE Quilmes y de la Corriente Nacional de Estatales, René Salamanca, de la Corriente Clasista y Combativa. Bueno, la cuarta y última pregunta que... No, quería señalar cuando habló de Samuel Ruiz de San Cristóbal de las Casas. Fue un compañero, un hermano muy querido. Estuvimos presos juntos en el Ecuador. No, en el año 76, el 12 de agosto del año 76. Nos llevaron presos. Así que siempre lo recuerdo porque hemos estado en la selva del Petén con los refugiados guatemaltecos
no del lado mexicano, en los campamentos de Naciones Unidas, otro pueblo. Así que, bueno, la conexión, la computadora dice que no resiste más. Ahí te escuchamos bien, Adolfo, ahí se restableció bien. Adolfo, nosotros lo Sí, conocimos a don Samuel porque vos nos diste una carta para ir a verlo a él. Bien. No, era un gran amigo, un hermano muy querido. Bueno, la cuarta y última pregunta, Adolfo, para dejarte tranquilo, está referida a cómo vos ves hoy la situación en América Latina, tanto política como de derechos humanos, en atención a las últimas situaciones, además, bueno, la victoria electoral del MAS en Bolivia, el referéndum en Chile, bueno, y la situación grave que se está viviendo en Ecuador, en el mismo Chile, bueno, en Argentina también, la situación en Uruguay, en Brasil con Bolsonaro, en Paraguay, en Colombia, en Venezuela, bueno, ¿cuál es tu visión sobre esta situación política latinoamericana que nos impacta en forma directa a nosotros? Mira, eso para dar un seminario. No, lo que puedo hacer es una síntesis. Primero, Estados Unidos no está dispuesto a perder la dominación y su hegemonía continental. Después de la dictadura militar y la doctrina de la seguridad nacional, comenzó a aplicar la lawfare. Muy rápidamente esto de condicionar e impedir que gobiernos progresistas surjan en América Latina. Por eso, la vuelta de Evo Morales a Bolivia fue muy significativa porque fue una respuesta del pueblo. Porque vienen por todo, vienen por el litio, por el agua, por la minería, y lógicamente Estados Unidos está perdiendo su hegemonía mundial y está haciendo todos los esfuerzos para fortalecerse en América Latina. Y para eso necesita de gobiernos cómplices. Ahora, los gobernantes, es curioso, piensan que Estados Unidos es un aliado. Estados Unidos no tiene aliados. Estados Unidos tiene intereses. Y dentro de los intereses de Estados Unidos, todos los gobernantes son como sirvientes de Estados Unidos. Y nunca Estados Unidos va a ser aliado de su sirviente. Ese es el problema. Ahora, lógicamente que hay problemas graves, como ya lo señalaste, los de Venezuela, el bloqueo a Cuba, por más que Naciones Unidas dice que levanten el bloqueo, Estados Unidos, Israel y Bolsonaro no quieren. Son los tres países contra los cientos de países de Naciones Unidas. Es grave esto, porque Naciones Unidas no tiene una estructura democrática y siguen presionando igual. Hay algunos emergentes, como señalé Bolivia. Vamos a ver qué pasa en el Ecuador, que los quieren prohibir al partido de Rafael Correa participar. Hoy estuve hablando con Andrés, el candidato presidencial, y está muy preocupado. Está ahora aquí en Argentina, creo que se va esta noche o mañana. Él quería hablar conmigo y bueno, vamos a tratar de llevarle toda la solidaridad y el apoyo. Y el caso de Colombia es gravísimo. Hemos trabajado mucho sobre el caso de Colombia. Yo he presidido muchas misiones internacionales en Colombia. Los están matando uno a uno a la gente de la FARC, ¿no? Y esto pasó con el M-19 hace unos años. El mismo mecanismo, porque, es decir, para algunos la guerra, los conflictos son negocios. Porque ustedes saben que muchos conflictos armados se financian con la droga. Esto pasó con la revolución sandinista. La CIA financiaba con la droga la guerra contra
la revolución sandinista. Entonces, no estamos en el mejor momento, pero no hay que perder la esperanza. Vamos a ver el caso de Venezuela. El día 6, Venezuela va a ser las elecciones legislativas, pero ya hay países europeos de la Unión Europea que dicen que no lo van a reconocer. Acabamos de mandar una nota a los países de la Unión Europea para el reconocimiento y que manden observadores. Pero aquí hay intereses impuestos por Estados Unidos. Ahora va a cambiar el gobierno de los Estados Unidos. No creo que haya muchas variantes. En el último momento de su mandato, el presidente Obama viajó a Cuba y yo le mando una carta a Obama. Y Obama me dice, yo estoy de acuerdo contigo, pero no lo puedo hacer, no puedo levantar el bloqueo a Cuba, no puedo cerrar la cárcel de Abu Ghraib, la de Guantánamo, porque esto pasa por el Parlamento de los Estados Unidos, por el Congreso de los Estados Unidos. Y Obama hubiese levantado, si podía, el bloqueo a Cuba, pero no podía. Lo que hizo al final de su mandato es viajar a Cuba y tratar de abrir un poco esos espacios. Es decir, no estamos en el mejor momento, pero sí hay mucha resistencia en los pueblos y espero que esto cambie y que se pueda unir los países latinoamericanos. Hoy tenemos que recuperar la CELAC, la UNASUR y el Mercosur. Lástima que se nos fue Hugo Chávez, porque Hugo Chávez quería hacer el Banco Latinoamericano, Sudamericano. No lo pudo concretar. Pero, porque si no, siempre seguimos amarrados al gran capital internacional, al Fondo Monetario Internacional. Es decir, con el pedido de los préstamos quedamos entrampados. Por eso digo, hay que pensar en un nuevo contrato social de los pueblos. Bueno, les deseo lo mejor y cerramos aquí. Cerramos acá, Adolfo. Ahora le voy a dar la palabra muy corto para que cada una de las organizaciones convocantes y organizadoras de esta actividad digan unas palabras y te vamos a saludar y vamos a cerrar, si te parece. Y desde ya vas a poder decir las últimas palabras si querés. Así que, Osvaldo, todo tuyo para cerrar. Corto, máximo 2 minutos, acuérdese cada uno. Ahora sí. No. Agradecer a Adolfo su participación, sus palabras, su intervención. Eso es todo y bueno, estamos todos unidos en la unidad de acción en contra de la desigualdad social, de la represión policial, por la intervención en los juicios contra los genocidas. Eso es, un gran abrazo para Adolfo. Igualmente. Gracias, Osvaldo. Cristina, de la Comisión de Homenaje. Estás muteada, Cris. Ahí está. Estoy muteada. Adolfo, la verdad que muy clara tu intervención. La verdad que hiciste un panorama de derechos humanos muy amplia y la verdad que lo que se plantea del tema de la unidad creo que es la única manera que tenemos los pueblos de cambiar y que lo hemos demostrado, ¿no? Que muchas de las cosas que hemos logrado, lo hemos logrado porque estuvimos unidos. Así que para mí es un orgullo verte acá y ser parte, ser argentino. La verdad que es un orgullo para nosotros tenerte a vos, Adolfo. Bueno, eso solo. Muchas gracias y nos veremos en las próximas marchas que podamos hacer. Un abrazo y fuerza. Fuerza, Adolfo. Gracias. Rafael, tu turno.
No, bueno, más que nada agradecer la presencia de Adolfo en esta actividad, a los compañeros y compañeras que se han hecho presente. Gracias por el compromiso que ha demostrado en todo este tiempo y que, bueno, ojalá tengamos la posibilidad de conocerlos personalmente y poder trabajar por todos los que nos une en esta lucha que desde todos los lugares que podemos la vamos dando, cuidando siempre de nuestra gente ante la injusticia, ante el poder económico, ante el poder político y todo aquello que signifique el daño de nuestras mujeres, de nuestros niños, de nuestros abuelos, de todo lo que nosotros consideramos injusto. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y Adolfo, finalmente, nada, agradecerte en nombre de todos. Sos un referente para todos nosotros. Para nosotros es un honor haber compartido esta actividad con vos. Desearte un muy feliz cumpleaños atrasado. Hace unos días cumpliste años. Así Sí, que me estoy poniendo viejo, ¿eh? Te mandamos un Pero fuerte seguimos. abrazo. Te quiero agradecer además en nombre de Liverpueblo y el mío propio también cuando nos diste la distinción allá en la Santa Cruz hace 1 o 2 años en la entrega, en la actividad que hace siempre el Serpaj. Para nosotros fue muy importante. Y bueno, y es muy importante siempre compartir un rato con vos, escucharte y bueno, dar lugar a que te escuchen otros, ¿no? A que tu voz salga en directo, quede grabada en YouTube y que a través de tu ejemplo y tus palabras podamos llegar a más y seguir construyendo esta unidad que es necesaria para hacer posible lo que es necesario. Y yo me quedo con una definición tuya que te escuché en una entrevista, que vos decís que no te gustan las etiquetas, y que vos te definís como un hombre comprometido con la vida de los pueblos de la cual sos parte. Me encantó esa definición. Nada, y me gustaba, me parece que te pinta de cuerpo entero tu trayectoria, tu actividad y tu vida al servicio de los intereses de los pueblos de todo el mundo, específicamente de Latinoamérica. Así que nada, es un honor y muchas gracias, Adolfo. Si querés decir algo. Gracias, un abrazo. Abrazo a todos y todas, ¿sí? Un abrazo enorme a todos. Seguimos caminando juntos. Seguimos caminando juntos. Muchas gracias a todos los que participaron de la actividad, que nos siguieron por YouTube, que se conectaron en el Zoom. Muchísimas gracias y les mandamos un abrazo grande. Esperamos vernos pronto, presencial y si no virtualmente. Un abrazo grande para todos. Gracias. Chao.